Les agradecía en nombre del Interamérica Instituto para la Democracia el hecho de que nos acompañen en esta presentación. En el prólogo al libro que estamos presentando hoy, Ricardo López Murphy dice que hoy en América Latina se encuentran dos tipologías de regímenes políticos. Uno que es el de la democracia representativa y la otra que él dice que es la que está formada por los países que llamamos del socialismo del siglo XXI. Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y posiblemente Argentina entre dentro de ese esquema dentro de poco. Y cuando habla de eso, él define lo que son los gobiernos populistas. Y cuando yo me refiero a gobiernos populistas no lo hago en tono peyorativo, sino me refiero a la forma en que ellos mismos se describen a sí mismos. Y lo que me interesa cuando hablo de regímenes populistas es ver cuál es el paradigma y cuáles son los caracteres que los regímenes populistas tienen, especialmente en América Latina. Y creo que el carácter más importante que tienen estos regímenes son que en lugar de trabajar entendiendo la política como consenso, la entienden como confrontación. Si todos estos regímenes parten de que la política es una confrontación y en consecuencia lo primero que hacen es elegir el enemigo y armar el opositor contra el cual trabajan. Esa es la característica más importante que tienen estos gobiernos. Para tener esa confrontación, uno de los otros de los elementos importantes es lo que yo llamo la narración. Es decir, el hecho de tener un discurso que identifique al otro y que identifique a sí mismo y que además legitime el ejercicio de poder por este tipo de políticas. Un talentosísimo escritor, Taleb, define en su libro El Cisne Negro, describe lo que él llama la falencia narrativa. Y la falacia narrativa es solamente la habilidad que tienen algunas personas de enhebrar o de conectar puntos que no tienen nada que ver entre sí para dar una sensación de realidad con una narración que no tiene efectivamente nada de realidad. Y esto es lo que está ocurriendo en América Latina. Tenemos una narración, un cuento, algo que significa que se da básicamente en dos líneas distintas. Por un lado la información, cómo la deforman, cómo la presentan, pero por el otro lado, y para responder a otros los caracteres de este populismo, es la entronización del caudillo. Todos estos regímenes populistas tienen un caudillo, necesitan un caudillo que se vincule emocionalmente con el público más que racionalmente. Y han elaborado en todos estos regímenes, tanto Chávez como Correa, como Cristina Kirchner, la figura de este caudillo que es el que encarna el poder y que se une, como decía, sentimentalmente con el pueblo y no racionalmente. Para contrarrestar esta narración, para poder enfrentar a esta narración, por un lado tenemos el periodismo, que es el enemigo declarado de los regímenes populistas, porque son los que plantean la información, corrigen la información y destruyen esta narración tan especial de los regímenes populistas. Pero por el otro lado, y en función especialmente de desenmascarar a los que ellos llaman los caudillos, que encarnan estos poderes populistas, tenemos gente como Nicolás Márquez. Nicolás ya ha enfrentado, en lugar de con armas, con documentación, y demostrar y ha desenmascarado ya a estos caudillos populistas. Y supongo que el próximo candidato para un libro de Nicolás Márquez será Daniel Ortega. Este es el libro que estamos presentando hoy, al cual se va a referir seguramente José Venegas.